Bienvenidos a Última Palabra. Están con nosotros Darío Patiño, exdirector de Noticias de Caracol y exdirector de Noticias de la Radio Nacional, periodista con gran experiencia en diferentes medios, y nuestro invitado de hoy es Rodrigo Botero, que es el director de la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible. Él es zootecnista de profesión original con una maestría en desarrollo sostenible. Precisamente el tema del que vamos a hablar hoy muestra un poco la contradicción entre lo que Rodrigo estudió en su carrera inicial y lo que estudió en su maestría, porque vamos a hablar de la deforestación de la Amazonía, dentro de la cual un gran protagonista es la ganadería. Rodrigo, bienvenido. Hoy vamos a hablar de la deforestación de la selva colombiana. Casi medio país tenía selva, y ese medio país, que comprende Orinoquía, Amazonía, está siendo devastado por diferentes factores. Se ha mencionado en particular los latifundios dedicados a la ganadería. No se habla mucho de quién está detrás de eso. De una forma breve y concreta, explicar por etapas cuáles son esos actores. Entonces me toca hablar de actores y tiempos, Pablo. Digamos lo que hasta finales otra vez del siglo pasado y principios de esto, la deforestación estuvo muy asociado al tema de la colonización espontánea, a veces dirigida por el Estado, en algunas ocasiones, ¿cierto? Un fuerte factor también de colonización armada, que estuvo en particular en la región amazónica también asociado a ese proceso. Desde ya, digamos, el final de la última década se presenta un cambio fundamental, y es, lo primero, hay que tener en cuenta que estamos hoy por hoy en un mercado mundial de tierras agropecuarias que está empezando a agotarse. ¿Sí? Desde que empezó ese tema de la moratoria de la palma africana en Indonesia, esto se ha venido, digámoslo, concentrando en que los grandes inversionistas están buscando dónde poner hoy por hoy las últimas tierras agrícolas para ese gran negocio que es producir alimentos para países con alta demanda, ya sea para población humana o para animales. Y ahí, en el caso colombiano, está tanto el tema de especulación por tierras de potencial agropecuario de gran escala, de agricultura mecanizada industrial, pero por el otro lado viene un factor intermedio, y es hay una gran cantidad de grupos que tienen poder económico, político y militar, que no podríamos señalar exclusivamente, pues, como se trata a veces de minimizar, que son las disidencias. No, aquí hay, digamos, los diferentes tipos de grupos, insisto, que tienen poder armado, político y económico, que hoy por hoy tienen presencia en la mayor parte de ese medio país que acabas de señalar, Pablo, ¿sí? Y cuando digo tienen una presencia es en todos estos escenarios, incluyendo la movilización de recursos públicos, ¿sí?, que están literalmente distribuyéndose gran parte de la región amazónica. Entonces, pues, mi llamado ha sido un poco... Vale. Rodrigo, perdón una interrupción. Es que, claro que sí. Entendí que insinuaste que hay, digamos, después de que se acabó el proceso de colonización y ha empezado este tema de la especulación de la tierra por la está habiendo en el mundo, la ganadería viene como un primer paso, pero detrás viene la industrialización de la agricultura. Mencionaste tal vez la palma africana, pero pues no podemos decir que quienes están deforestando son los palmeros. Entonces hay dos etapas, uno que entran los especuladores a colonizar la tierra, devastando la selva, y esa después viene a convertirse en una industrialización de la palma africana o de otras agriculturas industriales. Bien, por ahí es, exactamente. Entonces, primero que todo, seguimos con un problema estructural, que es tenemos un grupo poblacional altamente vulnerable, campesino, sin tierra. Eso no está resuelto. No fue resuelto ni por la colonización armada, no fue resuelto por el proceso de paz, no está resuelto hoy con la implementación que tengamos, buena, mala o lenta, no está resuelto. Entonces hay una población vulnerable para la cual la tierra sigue siendo, primero que todo, una necesidad, y lo segundo, una forma de vida, porque hoy tendría seguir tumbando bosques para poner unos pastos y venderle a una persona que le paga a una familia por eso, eso sigue siendo una forma de vida para la gente, uno. Número dos,
el tema de la coca está muy focalizado en la región amazónica, en algunos puntos muy pequeños, que, digamos, su impacto no es directo, no es por lo que se dice que se tumban 3 hectáreas para sembrar una coca. Eso realmente es mínimo comparado con lo que realmente genera el flujo de esos fondos en compra de tierras y en deforestación. Y en, por ejemplo, generar una cosa que es la infraestructura vial, que yo la he señalado allí, es quién tiene la capacidad de tener, 1, grupos poblacionales que estén cortando esto bajo costo, ¿cierto? Tumbando. 2, quién tiene la capacidad de establecer las carreteras para rápidamente incorporar las tierras en un mercado agropecuario. 3, quién tiene la posibilidad de poner rápidamente grandes cantidades de ganado para consolidar esa apropiación. Y 4, quién tiene la capacidad para utilizar recursos públicos, Pablo, que permitan que lo que yo he llamado la normalización de tierras, que es diferente a la formalización de la propiedad, que era el mecanismo antiguo de las solicitudes de adjudicación de baldíos. Esa normalización de tierras, Pablo, significa que hay un proceso de inversión pública que además jurídicamente genera unos derechos y unas expectativas ciertas para quienes hacen esa posesión de tierras. Pero todo este circuito... Vamos por partes. Un segundo. Acabas de contar. Se necesita mano de obra barata y quién la pague. Se necesita dinero para hacer las vías de penetración. Sí. Se necesita dinero para comprar la tierra. Sí. Y se acude a una financiación o a unos estímulos del Estado para eso, lo cual resulta perverso en este caso. Sí. Pero al enumerar las variables, dijiste ¿quién? Entonces la pregunta es ¿quién? Porque grandes capitales tiene la mafia de droga, grandes capitales tiene la guerrilla desmovilizada y la guerrilla en disidencia, grandes capitales tienen las mafias de otro tipo que también están involucradas en esto, lavando dinero, pero la pregunta, sin que haya nombre de personas, ¿quién está detrás de esos grandes capitales? ¿O son terratenientes y capitalistas de las regiones que se apropian de eso? ¿Quién? Porque, o todos los anteriores. Es un gran entramado de todos los anteriores, que no apareció ayer, Pablo. Esto no aparece ayer, lo he señalado. Hay, digamos, una lógica que ha venido mostrándonos cómo, por ejemplo, en dónde se desarrollan los proyectos viales, dónde se desarrollan las obras complementarias a esto, dónde se hacen los procesos inclusive de constitución de veredas para que se haya procesos de inversión pública, a dónde se llevan los procesos de vacunación, a dónde, dónde se concentran las áreas de la coca, dónde está el control armado. Y ahí caen los chulos a tratar de aprovecharse de esas oportunidades. Yo no creo que caigan como tal. Yo lo que creo es que están allí ordenando y orquestando toda esta gran, digamos, es que es una gran y compleja organización que tiene diferentes niveles jerárquicos. Sí. ¿Sí? Aquí no hemos mencionado, por ejemplo, esto tiene también otros niveles. Esto, digamos, hay platas y hay grandes presupuestos nacionales también que están llegando a ese proceso allá. O sea, sí. Hay, digamos, una participación desde el Congreso, hay una participación desde los ministerios en donde hay, digamos, la inversión, hay unas regalías y unos pasos que pasan por planeación nacional que también se mueven hacia allá, hay unos poderes políticos regionales, departamentales y municipales que también están aquí, hay unos consejos municipales y asambleas departamentales que también tienen, digamos, la participación y acción en todo este proceso de... Yo lo llamo reordenamiento territorial. Todo el discurso nacional va en total contravía con esto que estamos viendo aquí. Porque sí, aquí lo que parece, se está Dime, Darío. Sí, me parece como estamos revolviendo una serie de factores que de pronto pueden confundir a quienes nos estén siguiendo. Yo creo que usted venía planteando que tiene que haber, mejor dicho, demasiado dinero para que se puedan hacer vías, se puedan hacer esas deforestaciones tan gigantescas, se pueda llevar tal cantidad de ganado como se lleva y tan rápidamente, es porque tienen que haber unos muy grandes capitales ahí. Por el otro lado, políticos. Y poderes políticos. Y por otro lado, pues también como digamos una inversión pública que le va abriendo el camino y va acercando y va permitiendo la llegada de estos nuevos actores, o no tan nuevos, pero los que son ahora protagonistas. Y la pregunta también, cuando usted dice quién, la pregunta es
¿Y quién está permitiendo hacer todo eso? ¿Quién lo está permitiendo? Bueno, ahí Darío le acaba de añadir un tema enorme. Yo quiero terminar un poco con lo de los quiénes, Paulo, porque entonces usted me va a decir, bueno, porque yo me enumeré, ¿cómo es? Político, económico y militar. Y ahí hay que mencionarlo. Entonces, hoy por hoy hay un control territorial de grupos de disidencia y ya no se llaman paramilitares, creo que ahora les dicen es bandas criminales o grupos armados organizados. No entiendo muy bien esas jerarquías y esas divisiones, pero digamos lo que yo conocía como antiguos paramilitares, ¿cierto? Tienen una amplia distribución territorial, tienen un control como tal y tienen un ejercicio muy potente que implica, digámoslo, generación de condiciones de seguridad para los inversionistas, cobros de impuestos para los diferentes tipos de actividades que se dan, sobre el ganado, sobre la tierra, sobre miles de cosas. Entonces, digámoslo, allá hay una condición también de control territorial que se da, control sobre la inversión, distribución sobre la misma tierra. Entonces, fíjese cómo no es un mero ejercicio de tumbar árboles y coger tierra, también es un ejercicio de lo que yo llamaba un reemplazo del Estado. Hay un reemplazo del Estado en elementos concretos como son la distribución de la tierra, la forma de desarrollo económico, ¿cierto? Y la redelimitación de la frontera agropecuaria y la cambio en los usos del suelo, porque digámoslo, esto ocurre claramente, o sea, hay elementos y datos que muestran cómo, uno, saben que las tierras baldías de la nación, en particular los de la reserva forestal, son las más débiles, entonces ahí se concentran. Después de esto vienen algunos resguardos indígenas que están literalmente siendo transformados, inclusive con inversión pública. Y tercero, casos como los de los parques nacionales, en donde hay unas zonas concentradas muy fuertes, no es en todos, pero que digámoslo, también actúan. Ese es el tercer nivel. Entonces, a ese proceso, Darío Fernando, cuando me preguntas, ¿y quién lo permite? Lo permiten todos. A mí me da tristeza decirlo, pues digámoslo, yo he acompañado y apoyado y he visto cómo hay un intento como todo el marco legal y jurídico colombiano de actualizarse, de ver que ya el problema no es como hace 50 años de pensar que un señor se está cortando unos árboles, sino que lo que hay aquí es un ejercicio de control territorial que se expresa en árboles caídos. Pero es que después de los árboles caídos viene la carretera, las vacas, el mercado y la agroindustria que estábamos hablando ahorita, que es el punto final de la cadena. Bueno, también la biodiversidad, claro, que desaparece. Claro, paralelamente, Darío, y el control político y territorial, porque esto va con control político y territorial, es decir, ya entonces hago un ejercicio desde el Estado local, regional, para garantizar que eso que obtuve allá se consolide, que ese es el otro elemento donde juegan las dos fuerzas. Uno no puede pensar que es solamente un ejercicio de ilegalidad pura y dura. Es también un ejercicio que se da desde el ejercicio de la administración pública. Rodrigo, pero tú hablas de control territorial. Control territorial. Sí. Medio país. Bueno, ha habido asomos de manejos a través de los municipios y de los departamentos como un remedio que repite el Estado que está en el medio país colonizado. Lo tratan de repetir en los departamentos que son todavía muy poco colonizados. Entonces, control territorial del Estado jamás ha habido. Aquí lo que se pone al descubierto es que el control territorial lo ejerce. Y al desaparecer, o supuestamente desaparecer las FARC, con el proceso de paz vino un descontrol del territorio, que tiene unas mafias detrás gigantescas, con un poder económico gigantesco, pero que no protegen lo que tal vez por miedo o por excesivo control político o por cualquier tipo de negocio que tenían las FARC como negocio de financiación, simplemente tenían controlado en ese territorio que nada se saliera de sus manos. Entonces lo que se acabó fue el control territorial de las FARC y entramos en un descontrol territorial. Bueno, ya lo dijiste, concreto. Así es. Sí, entonces, o sea, el control territorial, pero es que ese control territorial que tenía de todo, tenía, digamos, unos objetivos militares para controlar unos corredores y controlar unas áreas, ¿cierto? Tenía también un control frente al tipo de usuarios y el tipo de base social que accedía a la tierra, ¿cierto? Tenía también un enfoque frente a las formas productivas.
Eso hoy, y el tipo de zonas donde se permitía inversión pública o solamente inversión privada, incluyendo las derivadas de rentas, ya sea del narcotráfico, de la minería ilegal o de inversionistas privados. Eso estaba claramente definido. Eso se pierde, Pablo, correcto. Y al entrar al Estado lo que se dispara es ese descontrol, entre otras cosas, pues porque el margen de inversión es muchísimo mayor, pero adicionalmente porque a esos nuevos grupos armados sí les interesa que haya este proceso, porque ahí es en donde digo, aquí hay un entramado en donde no hay esa división que existía previamente a que fue la negociación de paz. Y aquí lo que hay es una confluencia de actores en los cuales, ojo con lo que digo, todos tienen un factor común y es su interés en este proceso de apropiación de la tierra, de ampliación de la frontera agropecuaria y en el modelo de desarrollo. O sea, es que les gusta el ganado, les gusta la ganadería, les gustan las carreteras, les gusta la deforestación, ¿cierto? Y les gusta, si es posible, hacer procesos de mecanización intensiva de gran escala. O sea, ahí no hay diferencia en la forma en que diferentes actores que anteriormente estaban en orillas opuestas, hoy por hoy se aproximan a ese territorio de la misma manera. Y con un motor económico tan poderoso como el que hay, en donde se juntan desde rentas, insisto, que vienen de la legalidad, pero también rentas de empresas y de grupos que tienen otro tipo de inversiones en otras zonas del país, pero que, no sé si lo han ustedes visto, Pablo y Darío, es que cuando usted tiene un precio cero en el valor de adquisición de la tierra, es muy difícil que haya negocios que después en el marco de la legalidad no tengan rentabilidad, sea ganadería u otro tipo de actividad agropecuaria. Entonces, eso, digámoslo, me parece también importante porque los niveles de rentabilidad no son solamente para los lavadores, para el narcotráfico y para esas economías legales. No, esto también el problema que tiene es que por esa falta, digamos, de control y esa accesibilidad a la tierra en estas condiciones está generando una rentabilidad y más si usted le pone que desde el brazo público le pone inversiones. Solamente, Pablo, para que nos pongamos en contexto, ¿cuál ha sido el comportamiento de la deforestación en selva amazónica en estos últimos 8 años? Mira, veníamos más o menos, Mario, de aquí para atrás, veníamos más o menos en la última, antes del 2016 hacia atrás, más o menos entre 80 a 90 mil hectáreas, ¿sí? Ese fue, ojo, el nivel de referencia con que se negoció desde Colombia con los países donantes para hacer el acuerdo de reducción de emisiones, el nivel de referencia de la deforestación en la región amazónica. Hoy tenemos casi 1.5, 1.6 veces más en promedio en los últimos 8 años de lo que teníamos frente a ese nivel de referencia. 500.000 de hectáreas se perdieron en los últimos 5 años, perdidas para el Estado, como tierras baldías de todos los colombianos, se perdieron, 1, para pues, el acceso a población, 2, en los bosques, y 3, que estamos además perdiendo los bosques que proveen además uno de los servicios más importantes para el país, que es este proceso de regulación climática y del agua, que viene desde el Atlántico hasta los Andes. Entonces, en el balance neto de estos últimos 8 años, es muy duro. Además, no hemos recuperado una hectárea. Y cuando digo recuperar una hectárea, ustedes habrán oído hablar de restitución muchas veces. Aquí no se ha recuperado ni jurídica ni operativamente una hectárea de las que se han perdido ante los invasores, como los llamas tú. Una pregunta, Rodrigo. Sí, ¿En qué se diferencia? Cuando nosotros vemos a veces videos de cómo se va arrasando el Amazonas en Brasil, uno queda realmente estupefacto, pero lo que estás contando como radiografía en Colombia es similar. La pregunta es en qué se diferencia esa destrucción de la Amazonía brasilera frente a la destrucción de la Amazonía colombiana. Buenísima pregunta, porque es que, exacto, siempre tenemos la referencia, uy, la Amazonia se está quemando, y entonces piensan imágenes del Brasil, uy, es que yo no sé qué. Los datos nos muestran, Pablo, para que veamos no solamente en deforestación, sino en el tema de gobernabilidad, otra vez, que la intensidad, y cuando hablo de intensidad es el número de hectáreas por kilómetro cuadrado, por área. En términos de intensidad, nosotros en Colombia tenemos zonas de mayor intensidad de deforestación que en el Brasil. No. Sí. Eso es un dato que comparativamente con el resto de la cuenca amazónica debe llamarnos a una alerta. Y ojo, porque no solamente este dato no es de un año, es de varios años continuos en lo que aquí el IDEAM llama los núcleos de deforestación,
tenemos comparativamente con el resto de la cuenca amazónica una de las zonas de mayor densidad, o intensidad de la deforestación en la región amazónica. Uno. Número dos, el tamaño o sea, por cada hectárea amazónica en Colombia tenemos aproximadamente 8 a 10 hectáreas en el Brasil. Pero igual aquí la diversidad es mayor que la de allá. Entonces, no podemos compararnos. Comparativamente, si hacemos proporcionalmente, estamos muy cerca del nivel brasileño. Proporcionalmente en términos del tamaño total de la Amazonia. Eso ya es a nivel general. Y el otro elemento que me parece que es un campanazo para entender que Colombia no es algo tan especial, es que yo sí veo que hay una intervención que tiene algunos patrones coincidentes entre lo que pasa en la Amazonia brasilera y la colombiana. Básicamente, uno, el tema de las inversiones inicialmente en procesos de ganaderización para rápidamente transformar y hacer irreversible, digamos, los procesos de deforestación. Eso se está dando, digámoslo, de una manera muy similar. Lo otro es el paso de esos procesos de ganaderización a agricultura mecanizada. Eso se está empezando a ver también, digámoslo, muy rápidamente en Colombia. Aquí en Colombia la agricultura mecanizada no había llegado a la región amazónica. Sí. Eso se viene dando en los últimos 5 años, Darío, cuando tú me dices de qué pasó en este tiempo. Ahí hay una llegada y ahí empiezan a llegar. Y ahí es donde sectores como el de Palma dicen, yo no me quiero meter allá. Entonces uno se pregunta, bueno, si el sector oficial de Palma, que está además peleándose una cosa mucho más interesante, como es un mercado mundial de productos certificados, ¿quién está detrás de lo que tratarán de tratar de meterse con este tipo de cultivos en la región amazónica? O cultivos como el de eucalipto, que es una gran oportunidad mundial que también está ocurriendo en la Amazonia brasilera. Y el último elemento de coincidencia con Brasil y con Colombia es lo que está pasando en algunos resguardos que a mí me llama mucho la atención. Y es procesos de arrasamiento, no solamente de deforestación, sino es un arrasamiento, se deforesta, se pone nueva gente, se hace inversión pública y además se sacan a los indios. Y eso está llevando a una discusión que se oye cada vez más fuerte, ¿sí? En corrillos, obviamente, políticos, y ¿no será que es la hora también de cambiarle el estatus jurídico a algunos resguardos, que no tienen ni la gente, ni la función ecológica, ni nada? Y son sitios más bien hoy por hoy en donde el Estado ha venido diciendo, y hay otra gente que está pidiendo inversión pública. Ese es un tema que es muy delicado y yo lo estoy empezando a explicar. Sí, porque es que además, claro, hay, digamos, los procesos en que, no solamente en el tema de tierras, y ahorita para ustedes dos, bien va a venir el otro tema, y hay una aceleración en el tema de la puesta en escena de los famosos mercados de carbono. Y entonces va a venir esa gran pelea, que yo la estoy viendo ya llegar a Colombia rápidamente, y es comunidades sin tierra buscando hoy por hoy acuerdos sobre manejo del bosque, y grandes empresas que están diciendo, no, venga, yo le ofrezco a usted, Estado, una intervención, un cuidado sobre esos bosques, pero yo quiero entonces hacer el manejo y la negociación de esos certificados de carbono. Entonces, quiero preguntar algo sobre Brasil ahora también, Pablo, si me permite. No, pero perdóneme, que es que tengo un tema ahora que entra a los bonos de carbono. Yo creo que lo que había en el pasado, que era el cambio de deuda de los países por un dinero que servía para la selva, pues de alguna manera pasó al olvido, y no sé qué tan grande sea el mercado de eso hoy, pero la solución que uno está viendo ante un drama como el que presenta, nosotros empezamos a analizar este tema desde la perspectiva doméstica, pero ahora que entra usted en ese tema, Rodrigo, resulta que los chinos se están apropiando del África, comprando las tierras. Es probable que terminen comprando las tierras colombianas también. Es probable que terminen en unos procesos transnacionales muy complicados para los que Colombia no está preparada. Pero ¿no sería la mejor fórmula volver a esos bonos de carbono que permiten que los fondos internacionales protejan las áreas valiosas para la producción de oxígeno en el mundo? Pues de hecho yo creo que en este momento se está dando un esquema similar, Pablo. Hay un acuerdo que a mí me parece muy interesante, que es el que encabezan en este caso Noruega, Reino Unido y Alemania, que es un acuerdo de reducción de emisiones, ¿cierto? Con Colombia,
en donde se está entrando un volumen de recursos muy importante que nunca antes habíamos recibido por esa reducción de emisiones de carbono. O sea, literalmente es eso, es un acuerdo entre gobiernos, pero que además tiene, digámoslo, dos direcciones, uno de fortalecimiento institucional gubernamental y otro que va directo a los temas comunitarios de desarrollo alternativo y debo decirlo también, en la última declaración conjunta que se hace con estos tres países, se establece, por ejemplo, una meta que cambia por completo el escenario en Colombia y es avanzar en los modelos de forestería comunitaria que en el resto del mundo están súper desarrollados y que se hacen acuerdos legales que permiten en el largo plazo mantener bosques, mantener comunidades y generar efectivamente estos intercambios por mantener los stocks de carbono. Entonces, yo creo que ese es el camino. Creo que, digamos, lo que no quisiera es terminar cuidando bosques para que haya empresas que sigan contaminando y pagando por eso aquí. ¿Sí? Para ponerlo en una ecuación muy simplona que yo estoy haciendo allí, pero digámoslo, es que hay un elemento que es vital y nos hemos gastado los últimos 5 o 8 años, Darío, ahí sí, tratando en medio de semejante dificultad hacer los acuerdos, uno con los campesinos para decir, vea, no más vacas, ¿sí? O sea, pasemos de la cultura de la vaca y de la coca a vivir del bosque. Eso culturalmente es todo un reto para Colombia porque aquí no se había dado. Uno. Dos, el gobierno colombiano hace una vaina que es importantísima y dice, la reserva forestal es una cosa enorme que tenemos donde se puede usar el bosque en pie y podemos generar acuerdos y contratos con la gente para que mantengan ese bosque en pie. Entonces, cuando tenemos jurídicamente eso, se desarrolla el paquete técnico, tenemos las familias, tenemos las plantas internacionales, ahora no nos podemos echar atrás porque entonces vengan grandes empresas a generar las propuestas para además traslapar esto con esas expectativas, esos procesos que ya se están desarrollando aquí en Colombia. Yo quiero lanzar esa alerta porque eso sería ponerle, digámoslo, un combustible a una explosión enorme de conflictividad social que se puede presentar. Creo además que tenemos el compromiso y el apoyo internacional para seguirlo haciendo. Entonces, por ahí creo que vamos bien. Sí. Bueno, yo quería hacer, ahora que estábamos haciendo esta comparación y diferencias o similitudes con Brasil, en Brasil claramente hay un gobierno, hay un Bolsonaro, al que abiertamente, con todo el cinismo del caso, dice, no le importa el tema de la Amazonía, no le importa esa conservación. ¿Qué pasa en Colombia desde el punto de vista del gobierno, de la dirigencia política? Hay Bolsonaros también en Colombia a los que no les importa para nada, estando en los altos poderes de decisión, la selva amazónica. Sí hay los Bolsonaros colombianos. A mí me llamó mucho la atención cuando hicimos ahorita la discusión de este proyecto de ley, que entre otras cosas, hoy creo que el presidente Duque lo está firmando, Leticia, el de la actualización de los delitos ambientales. Cuando estábamos debatiendo un artículo en el cual yo trabajé con el representante Lozada, que es el de la apropiación ilegal de baldíos, ¿sí? Como un elemento estructural de la deforestación, a mí me impresionó cuando se levantaron todos los representantes y senadores de lo que llaman ellos la Colombia profunda a defender el tema de la ganadería. Eso me prendió, digamos, las alarmas inmediatamente, porque es decir, ¿y entonces qué es lo que va a pasar ahora? Ahora nos van a declarar que la ganadería es ilegal como la coca por meterse entonces dentro de los bosques. ¿Qué es esta vaina? Digámoslo, ahí hay una defensa a ultranza de un modelo vamos a seguir regando tierra, vamos a hacer, además tierra del Estado para nosotros y vamos a seguir ampliando la frontera. Y eso está muy marcado, uno. Pero hay otros elementos y quiero unirlo, Darío, con lo que me acaba de decir Pablo respecto al tema de los grandes intereses. Aquí también pasan los intereses chinos, Pablo. Claro que sí. Y entonces está la negociación, por ejemplo, de los grandes yacimientos de minerales como el coltán que tenemos exactamente en la frontera con el Brasil, en donde toda la conectividad vial que se está negociando hacia el futuro para unir Pacífico con el oriente colombiano, ya sea hacia Puerto Carreño o hacia Puerto Inírida, pasa es por ahí. ¿Y quién lo va a financiar? Yo creo que eso va por ahí. Y está el tema de la selva ecuatoriana también, los chinos. Exacto, pasa en la selva ecuatoriana, lo que tenemos un poquitico en perspectiva con las negociaciones que ellos tienen, tanto Brasil como China, para el tema del desarrollo de las hidroeléctricas. Eso pasará también por Perú y por Colombia. El tema del desarrollo de las hidroeléctricas. Pero siga, señor. Perdón, termine. No, digo, sí hay una presencia importante de otros capitales internacionales, ¿sí? Expresados tanto en gobiernos
pero también en grandes grupos y conglomerados. Es importante saber que Kellogg's está por acá, revisando la altillanura, que está también el Grupo Santa Mónica de Brasil buscando aquí las tierras, que hay otros conglomerados aquí colombianos que están buscando tierras. Digamos lo que eso está allí, Darío, Fernando. Y entonces pueden haber como dices tú, desde Bolsonaro hasta gente que quiere ser otro tipo de aproximación. Pero digamos lo que ahí es donde está la contradicción de un Estado que tiene 1000 cabezas. Entonces, por un lado decimos, no, vamos a crear una frontera agropecuaria, vamos a cuidar las 2/3 partes de la Amazonia, vamos a liderar un pacto de Leticia, pero por el otro lado, hay lo que les estoy diciendo, una cantidad de dineros que se van a expansión de frontera agropecuaria. Hay recursos públicos que se han ido en el tema de la expansión vial. Hay recursos públicos para la implementación de ganadería. Más de 1 millón de cabezas de ganado se pusieron alrededor de Chiribiquete en los últimos 4 años. Ahí, ese datico le dice a usted el tamaño de los bolsonaritos, Darío Fernando. No, pero dime, Álvaro Gómez hablaba de que el régimen era absolutamente perverso, y cuando hablaba del régimen no estaba hablando del gobierno, estaba hablando de una asociación de intereses ocultos a través de voceros políticos para cooptar el Estado y lograr que el Estado no fuera funcional, de manera que pudieran aprovecharse ellos de sus intereses particulares. Aquí la cosa se perfeccionó más allá de lo que denunciaba Álvaro Gómez, y es que entraron los pobres campesinos que no tienen tierra y que de alguna manera no tienen trabajo. Entonces alguien viene, compra la tierra y los contrata. Aparte de eso, después viene la deforestación, la llegada del ganado, empleo para quienes cuidan el ganado, y posteriormente una especulación con esa tierra para agroindustria futura. Eso, detrás de esos actores grandotes que usted habla, pues lo que demuestra es que la cosa es la industrialización de la tierra anteriormente ocupada por la selva. Eso es lo que nos espera en 15 años. ¿Sí? Así es. Y entonces están los chinos, están los americanos, están cantidades de industrias que necesitan tierra, que por alguna razón antes no habían llegado a Colombia detrás de ese objetivo, porque estaba tal vez la presencia de las FARC, que se lo impedía. Entonces, esto se ve mucho más grave que lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la forma de impedir que esos capitales sean nacionales de gente abusiva o mafiosa, o internacionales de inversionistas a quienes no les importa el medio ambiente? ¿Cómo contrarrestar ese poder tan grande? Rodrigo. Ideas. Yo conocí el caso centroamericano y me llamó mucho la atención, Pablo, en particular de un país como Guatemala, que tiene todas las dificultades del mundo, todas. Y a mí conocer ese ejercicio que se hizo en la Reserva de Biosfera Maya, en el Petén, en donde lo que se hace es decir, ok, yo como Estado no soy capaz, literal, o sea, como Estado no soy capaz, yo le doy esto, ¿sí? Hago una figura de asociación que es la concesión forestal de largo plazo con comunidades campesinas, le doy el 10% del territorio nacional, ¿no? Las 500.000 hectáreas de bosques de concesión se le entregan. Además se le entregan a unos grupos comunitarios que estaban allí presentes, muchos de ellos que además fueron combatientes, ¿sí? O combatientes de ambas partes. Ahí hay, digamos, los usuarios que hicieron parte de grupos enfrentados, 1. 2, se hace un acuerdo del Estado guatemalteco con la cooperación para hacer un programa de largo plazo de 25 años. ¿Sí? Como Estado se dijo, nos vamos por aquí, nuestro modelo de desarrollo es mantener el bosque en pie a través de economía forestal comunitaria. Y digámoslo, que es muy curioso, mire, tenemos allá entonces los sitios en donde eso se generó y los sitios donde no. Parques nacionales, hay unos parques que están literalmente arrasados por pistas, narcotráfico, el cartel de los Zetas, la vaina fronteriza, y así cosas similares. Y en las zonas en donde tenemos este cordón de grandes áreas manejadas por comunidades locales, pues hombre, funcionó el 90%. Hay un 10% de gente que te terminó vendiendo los Zetas, que eran ganaderos que nunca cambiaron su cultura y no pudieron, que sus áreas eran muy pequeñas y no encontraron un punto de equilibrio. Pero en general,
O sea, ver usted después de 2 décadas, tipos que eran excombatientes y sus hijos y sus nietos hoy manejan empresas exportadoras de productos maderables y no maderables, eso es absolutamente increíble. Y como usted dice, es que poner a enfrentar un pobre campesino contra una mafia de este tamaño es imposible. Pero cuando usted pone un grupo, ¿sí? una base social amplia, además con apoyo del Estado, a mí me impresionó. Y yo quería en ese sentido invitar al doctor Archila y a otras personas, a la Agencia Nacional de Tierras, a quien fuera necesario, al ministro de Ambiente, para que viera, por ejemplo, en las áreas de concesión, los puntos de acceso al territorio tenían presencia de delegados comunitarios, delegados de lo que llaman el CONAP, que es el Consejo Nacional de las Protegidas, tenían presencia del Ejército y tenían presencia de la Policía Ambiental. ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí hubo un reconocimiento mutuo de la sociedad civil, en el sentido de que el Estado me apoya y me protege mi territorio. Y el Estado decide, ok, y yo hago este ejercicio con usted y desde usted. Creo que ese es un modelo que aquí nos toca trabajar, Pablo y Dario Fernando. Creo que aquí hay, pero pensando en grande, no pensando en pequeños predios, no, hay que pensar en unos procesos. Pues aquí tenemos la oportunidad de los PEDETs. Tenemos todavía las últimas 2 millones y algo de hectáreas, 300.000 hectáreas continuas de bosques que tenemos en este borde de deforestación, en reserva forestal, que el Estado puede, digámoslo, generar en acuerdos, sacándolas además del mercado de tierras. Eso es algo importante. Segundo, es estableciendo mecanismos de gobernanza territorial en donde claramente tendrá que cambiar su modelo de reconocimiento de autonomía territorial. Y tercero, poniéndole un norte económico también al territorio, y es los bosques. Claro que a las comunidades les funciona y todo, pero para nosotros como país también nos funciona nuestra apuesta climática. Es que nosotros como país necesitamos ese territorio, uno con un servicio ambiental fundamental para nosotros, y el otro, que también lo vi en Centroamérica, es, yo no quisiera seguir pensando que estamos a punto de tener un Estado cooptado en la mitad del país por este proceso que se está dando allí. O sea, aquí lo que nos estamos jugando es gobernanza territorial de la mitad de un país que en este momento está empezando a dar señales de colapso. Entonces creo que por ahí viene el asunto. Eso significa poner cosas que aquí son dificilísimas. Alinear este Ministerio de Agricultura colombiano es casi imposible. Decirles cuál es el modelo productivo, que abramos el modelo de los bosques. Poner el Ministerio de Transporte alineado. No me financie más carreteras en donde no se debe y hágalas bien en donde sí. Póngame en funcionamiento también el tema, pues, con la operatividad tanto militar como de la justicia. No me sigan capturando pequeños campesinos que no son la parte fuerte de la cadena. Muéstreme, lo acabamos de hablar, su esfuerzo sobre los grandes determinadores, que son financieros, ¿sí? Empezando por ahí. Y seguramente íbamos a encontrar el otro mundo, el de los intocados, como dijo usted, tocar al régimen, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con el grupo de aforados? ¿Qué pasa con el grupo de financiadores? ¿Qué pasa con aquellos que están bajo la careta de ser prósperos y importantes agroindustriales, pero que están teniendo por allá? Digamos, hay todas unas líneas de trabajo que vale la pena revisar. El tema de la descentralización es importante, pero también recordarle a municipios y departamentos que tenemos una apuesta como país. Esto no es, digamos, hay una falta también de diálogo y de control con esos escenarios. Rodrigo, yo después de oírlo a usted estoy descorazonado porque no solamente veo la complejidad nacional en la solución de este problema, sino la complejidad internacional, porque así como hoy esos grandes capitales colombianos manipulan para su beneficio, van a llegar después capitales transnacionales para manipular igualmente en su beneficio. ¿No sería lo mejor volver a algo, tal vez es clásico y tal vez es obsoleto, como los tales bonos para producción de oxígeno, que permitieran el congelamiento de esas áreas con una vigilancia rigurosa que esté ligada al compromiso con esos países que dan los fondos o con esos fondos de capital que protegen áreas? Porque donde hay plata, la cosa funciona o se perratea. Es absurdo pensar,
cuando no digámoslo, pensarlo solo en la plata, cuando no tenemos un tejido institucional y social que haga que eso se haga realidad. Pablo. Mire, yo le voy a decir... Tendría que venir con un fortalecimiento del Estado para hacer cumplir eso. Claro, un fortalecimiento del Estado, pero además un fortalecimiento del Estado sobre una base social que responda a ello. Y para eso el primer paso tiene que ser garantizar que esa gran base poblacional que hay ahí, ¿cierto?, acceda a ese derecho fundamental, tierra o el derecho de uso del bosque. ¿Sí? Eso, digamos, ahí hay un proceso de estabilización y hay un proceso de relacionamiento de largo plazo con quien tiene esa presencia en el territorio. Uno. Dos, yo creo que el tema del modelo, el modelo lo tenemos hoy por hoy. Yo insisto que este modelo de reducción de emisiones, que es un acuerdo gubernamental, es importante. Hay que revisar esa declaración conjunta. Los invito a que lo hagamos con ellos, con los gobiernos de Noruega, Reino Unido y Alemania, porque allí están pistas. Ok, vamos a meter el tema de los pagos por servicios ambientales, incluyendo lo que vos dices, Pablo. Vamos a incluir el cambio de modelo productivo hacia forestería. 3, vamos a desarrollar todo un plan intermodal de transporte que me impida pues que la expansión de carreteras se haga así. 4, vamos a avanzar entonces de manera paralela en la adecuación institucional para que la aplicación de la ley se haga sobredeterminada. O sea, eso está escrito de manera integral. Yo siento que en este momento, en muchos casos, no es tanto la ausencia de la plata, sino dónde y cómo se está aplicando. ¿Por qué después de todos estos años, habiendo recibido lo que hemos recibido, y con platas además de Colombia también, no solamente internacional, no tenemos una hectárea de adjudicación? Dígame por qué. Yo algún día le contaré a usted cuando yo hice, hace unos 10 años siendo funcionario público, un ejercicio que desembocó en la única que yo conozco adjudicación masiva de tierras en un área que era brutal, que era Puerto Rico Meta, en la zona del área de manejo especial de la Macarena. ¿Cómo empezó eso? Con dijo usted, una pelotera en medio de los cultivos de coca que manejaba John 40. Y eso terminó después de una cantidad de cosas importantísimas y de desambientalizar la cosa y pasarla a que el acuerdo social institucional que se dio fue, ok, saque coca, meta desarrollos y inversión pública, pero además páselo a un proceso de seguridad sobre la adjudicación de la tierra. Y se hizo. 48.000 hectáreas de tierras adjudicadas que jamás volvieron a ser el emporio de la coca que hubo en el año 2006 y 2007, que ustedes me imagino lo podrán recordar. Algún día podemos ver eso. Entonces, digamos, hay ejemplos concretos, como me lo dijo alguna vez esa gente con la que hicimos ese proceso en Puerto Rico. ¿No? Lo digo, es que no necesitamos plata, porque entre otras cosas la plata la es la coca. Y con eso no vamos a competir. Lo que necesitamos es ser ciudadanos, ser reconocidos y con ejercicios de ciudadanía. Y eso a mí me cambió la cabeza, ¿sí? Porque la gente, o sea, me dijo, no, yo lo que necesito es un Estado integral aquí, que me reconozcan como ciudadano. Y con eso cambio. Y eso sí lo he visto, digámoslo que, otra vez, yo puedo tener mucha plata, ¿cierto? Pero si esto efectivamente no se traduce en esos beneficios de transformación social, de los pelados que están teniendo que salir ahorita, unos para seguir raspando, otros para volver a coger armas, otros para venir a manejar un taxi u otros para venir a pararse bajo un semáforo. Esa historia no cambia. Entonces fíjense, y no es un asunto de plata, Darío, la plata está, hay mucha. Entonces yo considero que sí es muy, muy absolutamente importante que digamos, hagamos el trastoque de cómo poder tener control territorial sobre la base de la adjudicación de derechos. Y en ese sentido puede ser muy, pero muy importante avanzar rápidamente en esto. Por eso digo, tenemos la plata, tenemos los acuerdos internacionales, tenemos las áreas ubicadas, tenemos las bases sociales. Empecemos por ahí, mostremos que sí es posible, como dijo usted claramente, cómo enfrentar todo ese proceso de mafias apropiadoras de territorios y con bases sociales apoyadas por un Estado. Eso es lo que me parece a mí que debería ser el camino. Sí, quitar de por medio el tema de los bonos y toda la plata que podemos recibir en acuerdos por servicios ambientales. Eso está ahí. Todos los países esto nos lo están haciendo. Los Estados Unidos dicen, aquí tengo los acuerdos para hacer pagos por capturas de CO2. Listo, ok, importante, pero eso no lo es todo. ¿Sí? Si no hacen, por ejemplo, le voy a decir otro caso, lo que acabo de decir, preguntar Darío frente a los resguardos indígenas. Ese es un tema
que es fundamental. Aquí, como dijo usted, el régimen desarrolló debilidad estatal premeditada para que no tengamos un doliente institucional en los resguardos indígenas. ¿Y usted sabe cuánta parte del territorio es de los territorios indígenas? Es el 33% del territorio nacional y es el 26%, ¿cierto?, de la totalidad de ese territorio amazónico. Entonces, 26 millones de hectáreas sobre 48, es más del 50. 26 millones de hectáreas que no tienen doliente institucional. ¿Eso qué quiere decir? En la cabeza de una organización de estas, pues que son una papaya, dicen ahora, ¿cierto? Para una nueva conquista. Exactamente, Darío. Y ahí es en donde yo digo, carajo, ¿sí? Un trabajo como el que hizo Martín Hildebrand, entre otros, todas las organizaciones indígenas, muchas otras organizaciones, para poder mostrar un modelo de relación y de reconocimiento de autoridad pública en los indígenas, para que ahora lo dejemos votado y por ahí inclusive, como dijo usted, los bolsonaritos digan, ¿y para qué más seguimos votándole a los procesos del Ministerio del Interior y tener direcciones de asuntos indígenas si necesitamos es un Estado eficiente? Por Dios, por Dios. O sea, hay cosas que están claramente conspirando para eso, para que haya ese proceso de debilitamiento de la capacidad institucional, para que haya una nueva recolonización de estas tierras. Rodrigo, Señor, muchísimas gracias. Yo creo que este es un tema pues bastante largo y complejo y tristemente pues no hay el tiempo para hacerlo tan largo. O sí lo hay, pero se nos aburre todavía más la audiencia porque ya les gusta cortico y sustancioso. Pero de todas maneras yo sí creo que ha sido una visión muy interesante, compleja, difícil, en mi caso angustiosa, como la percibo, y de todas maneras creo que la discusión sobre esto es bien inminente. Lo que no estamos conscientes es de que con el proceso de paz más o menos se recuperó medio país, donde hoy en día las fuerzas distintas, entre políticas, económicas, sociales, mafiosas, están desatadas y la institucionalidad colombiana no estaba preparada para eso. Entonces creo que su aporte es muy importante y le agradezco que nos haya consagrado este tiempo. Ojalá podamos seguir más adelante tratando este tema tan importante. Rodrigo, yo terminaría con una pregunta casi tan angustiosa. Ustedes los ambientalistas corren peligro porque enfrentan demasiados intereses. En el caso suyo, ¿usted cómo enfrenta ese riesgo de agresión, de persecución, eventualmente de posible muerte? Pues con un lado, con compasión. Por otro lado, con precaución. Los niveles de riesgo son extremadamente altos, muy altos, Pablo. Los incidentes son innumerables. Desafortunadamente, las condiciones de riesgo, no solo para mí, sino para la mayoría, y sino todos las personas que venimos trabajando desde el Estado o fuera de él en el tema ambiental, ha venido aumentando. Y creo que sigue en esa tendencia, no creo que vaya a parar. Entonces, pues, se hace cada vez más complejo protegernos, por un lado, a partir de las relaciones sociales, con las comunidades locales, con los protocolos, con la comunidad internacional, con algunas agencias o personas que dentro del Estado tienen algún nivel de sensibilidad con esto y ayudan. Pero realmente sí, Pablo, es muy angustioso porque se lo voy a decir. El nivel de riesgo está subiendo y el nivel de vulnerabilidad sobre nosotros es cada vez mayor. Entonces, por más pasión que tengamos, claramente estamos llegando también a un punto de no retorno en donde probablemente hay zonas y temas en los cuales no vamos a poder seguir desarrollando nuestra labor. Por favor, no pierda la pasión, porque... Lo que tiene usted es un apasionado por esto. Yo soy apasionado por esto. Las generaciones futuras dependen de gente como usted, de gente valiente, de gente responsable, de gente con conocimiento, con criterio, y que ojalá sean escuchados en este país. Este presidente ha intentado posicionarse como un defensor del medio ambiente. Ojalá los próximos que vengan sigan en ese camino, pero con absoluta convicción y sobre todo con lo que usted llama pasión. Muchas gracias
y esperamos verlo muy pronto para poder seguir con este tema. Muy agradecido. Ojalá Gracias, nos veamos por allá en el aire. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por vernos, si es que lograron soportar lo largo de esta entrevista.